Bienvenidos al podcast titulado La historia detrás de las drogas, el espacio destinado para explorar aquellos relatos absorbentes, fascinantes y cautivadores acerca de las sustancias psicoactivas. Relatos que nos permitirán tener una perspectiva distinta a la percepción de las drogas que ha moldeado nuestro mundo, una concepción diferente a la cual la sociedad nos ha hecho interpretar o creer. Siendo así, comencemos esta gran aventura que nos depara. Para comenzar, desde las antiguas civilizaciones, las drogas han desempeñado un papel crucial en la medicina, la cultura, la sociedad y la religión. En este espacio examinaremos cómo las drogas han evolucionado a lo largo de los siglos y cómo han impactado nuestras vidas de formas sorprendentes. Sin embargo, hoy nos sumergiremos en una historia controvertida y compleja, la historia de las drogas en el siglo XIX. Las primeras referencias históricas a las drogas son en las áreas de la medicina y la religión. En ese orden, se conoce que el alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoactivos utilizados por la humanidad. No obstante, después de múltiples investigaciones, se ha descubierto que la cerveza se producía aproximadamente hace 7000 años por los antiguos egipcios, quienes la empleaban en celebraciones religiosas y espirituales. Siendo así, los orígenes de la droga son diversos y vale la pena un montón estudiarlos. A partir de una creencia, se estima que cuando se almacenaba la miel y llegaba al punto de la fermentación exacta, se llegaron a producir los primeros vinos, los cuales generaron efectos cerebrales en el comportamiento de nuestros ancestros. De igual manera, el tabaco era una sustancia conocida ya que lo fumaban diversas culturas precolombinas con el significado esencial de elemento sagrado. Y por ende, solo se utilizaba en ceremonias espirituales antes de que llegaran los conquistadores a América. En ese orden, el uso de hongos alucinógenos en las culturas indígenas también era muy común. Bajo el mismo orden de ideas, el opio se empleaba como alimento o aceite, y su popularidad se fue extendiendo desde el Oriente Medio hacia la India. Se calcula que en Europa Occidental fue introducida con fines terapéuticos, siendo así hay registros de que el opio, que es el jugo de un tipo de amapola, se conoce desde hace 3000 años antes de Cristo por sus funciones psicotrópicas. Ya para el siglo XIX, el opio se convirtió en un problema sanitario a nivel mundial, a raíz de que las personas más pudientes realizaban una ingesta para el ocio. La historia de las drogas señala que fue en 1874 cuando se creó el primer opiáceo semisintético, el cual es denominado como la heroína. Su alto grado de adicción se extendió en Estados Unidos e Inglaterra hacia el resto del mundo y hoy en día es una de las sustancias psicoactivas más famosas a nivel mundial. No obstante, su popularidad no es sinónimo de algo bueno, pues es la principal causante de discapacidades y enfermedades mentales. Los psicodélicos de esta droga es una gran sensación de euforia y energía. Siguiendo nuestro relato, cuando se investiga la historia de las drogas, se descubre que el alcaloide de cocaína fue extraído en el año 1855 y quien inventó la cocaína fue el químico alemán Friedrich Gatke. En ese sentido, la ingesta de la cocaína se extendió durante todo el siglo XVIII y XIX, y dado todos los problemas que trajo para la salud, especialmente porque había tanto droga en los 80, fue declarada ilegal en varios países. La ingesta de cocaína fue normalizada, ya retomando hacia América, en el Imperio Inca, a la llegada de los españoles en el siglo XV, y fue en ese tiempo cuando empezó a exportarse a Europa. La cocaína se extrae esencialmente de la hoja de la coca, mediante diversos procesos químicos. La hoja de la coca se consume desde hace más de 8000 años en el norte de Perú, en Bolivia y en Colombia. La droga interactúa con neurotransmisores del placer en el cerebro y lo desbalancea de tal forma que genera síndrome de abstinencia cuando no es consumida o se disminuye la dosis,
Por eso es una droga que genera adicción y dependencia en los humanos. Actualmente, las Naciones Unidas calculan que cerca de la mitad del dinero que se mueve por el narcotráfico proviene esencialmente de la cocaína, siendo Bolivia, Perú y Colombia los principales países de origen o de exportación. Entre tanto son Estados Unidos, España, Alemania y en general Europa los países que más consumen esta droga. Por otro lado, la marihuana es una de las plantas más antiguas de la humanidad. El cannabis es una droga que deprime el sistema nervioso y su empleo se documenta desde hace más de 3.000 años, esencialmente en Asia Central y en la India. Se cree probable que sea una de las primeras plantas cultivadas por los seres humanos, pues hay también evidencias de esto en las islas Oki, en Japón, desde hace 8.000 años antes de Cristo. En la antigüedad, la marihuana se empleaba con fines religiosos, de recreación, espirituales y hasta farmacológicos. Sin embargo, se expandió rápidamente por el Imperio Persa y luego por gran parte de Euroasia y en el norte de África. En el siglo XIX, la marihuana o cannabis, droga que produce placer o relajación en el cerebro, pero también dependencia y adicción, comenzó a prohibirse en varios países, luego de que se concluyera que su dependencia provocaba diversos tipos de problemas de salud y sociales, es decir, eran más los efectos negativos que los positivos. A excepción del alcohol y el tabaco, actualmente la mayoría de las drogas se encuentra prohibida en la mayor parte del mundo, es decir, es ilegal. Los estudios han demostrado que son más los efectos adversos que los beneficios que trae su ingesta. Sin embargo, el narcotráfico es uno de los principales flagelos de la actualidad, siendo un problema para todos los estados a nivel mundial. Las sustancias psicotrópicas ilícitas siguen introduciéndose al mercado de manera clandestina, causando graves daños en los jóvenes y en las nuevas sociedades. Los mercados negros son cuestiones ilícitas en todas las naciones. Los orígenes de las drogas las reseñan como producto para la distracción, para ritos espirituales, de salud, pero actualmente se ha convertido en un problema sanitario a nivel mundial, debido a la adicción y a todas las consecuencias que ello acarrea. Por último, quiero tocar el papel de las drogas en la formación de imperios coloniales y conflictos internacionales, es decir, antes del siglo XIX. Siendo así, las drogas, especialmente el opio, jugaron un papel crucial en el financiamiento de las expediciones y en el comercio internacional durante toda la era colonial. Por ejemplo, en el siglo XIX, las potencias coloniales como Gran Bretaña o España estaban involucradas en el comercio de opio en China y de ahí obtenían financiación para la colonización. Este comercio no solo generaba ingresos significativos para las potencias coloniales, sino que también debilitaba muy duro las estructuras políticas y económicas de las naciones receptoras, facilitando así la expansión colonial. Es decir, las potencias coloniales a menudo controlaban la producción y distribución de drogas, como se dice, en sus colonias. El control de sustancias como el opio en las colonias asiáticas y el azúcar en las colonias del Caribe proporcionaba una ventaja económica y política para los colonizadores. Además, las drogas a menudo se utilizaban como herramienta de control social para los indígenas, por lo menos en América, manteniendo a las poblaciones así colonizadas bajo la influencia de las potencias coloniales. Siendo así, para finalizar, la historia de las drogas es una narrativa compleja que abarca miles de años y ha influido en la medicina, la cultura, la política y la religión, como lo he mencionado a lo largo del podcast. A medida que continuaremos explorando y debatiendo el papel de las drogas en nuestras vidas, es fundamental comprender su historia para tomar decisiones informadas, conscientes y responsables. Siendo así, gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo en busca de la verdad detrás de la historia de las drogas. Este ha sido
el podcast titulado La historia detrás de las drogas. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de suscribirte, dejar tu opinión. Mi nombre es Juan Esteban Vargas y nos vemos en el próximo viaje a través de la historia. Hasta la próxima.